El tema que se me ha indicado desarrollar el día de hoy es un tema bonito, complejo y delicado a la vez. Al hablar de violencia familiar implica una situación por la cual están inmersos no solamente ahora en la actualidad la familia directamente constituida, que viene a ser papá, mamá, hijo. Implica más allá. Al hablar de violencia familiar, ya no solamente es aquella violencia que se realiza dentro del hogar, sino también ya al exterior del hogar. Respecto a la ley de violencia familiar, la actual, la 3036-4, ha innovado en varios ítems por los cuales incluye figuras jurídicas distintas a la antigua ley con respecto a las modalidades de violencia familiar. Esta ley tiene como objeto tres componentes o tres mecanismos por los cuales va a prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Pone así también la persecución, sanción y reeducación de los agresores a fin de garantizar una vida libre de violencia. Con respecto a prevenir, en este caso aplica mecanismos y políticas a efectos de que aquellos agresores por violencia familiar no vuelvan a reincidir en este tipo de actos. Con respecto a erradicar y sancionar, obviamente pues la norma le faculta, ¿no? Políticas de gobierno, le faculta a las autoridades competentes a efectos de poder erradicar de cierta forma y sancionar a la vez estos actos de violencia familiar. ¿Cuáles son los principios que tiene esta ley? Uno es el principio de igualdad y no discriminación, por la cual la ley no distingue raza, sexo, condición social, etc., etc. El principio del interés superior del niño, que muchos ya tenemos conocimiento y que se lleva pues, de cajón en los cursos de Derecho a Familia, del niño y del adolescente, y que está entablada, pues, estipulada también en nuestra norma constitucional y las normas de rango supranacional. El principio de la debida diligencia, por la cual pues, las autoridades y los órganos competentes tienen que actuar de forma inmediata en los casos de violencia familiar. El principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? Que faculta a estas autoridades que apenas tengan conocimiento de un hecho de violencia familiar, tienen que informar a las autoridades competentes para que tomen las medidas de prevención, ¿no? Que estiman pertinentes, ponderando el hecho producido a la víctima. El principio de sencillez y oralidad, ¿no? Cambia lo que se venía anteriormente a los abogados litigantes que estamos en el medio, cambia toda esta figura de litigio en casos de violencia familiar. Anteriormente había todo un procedimiento, ¿no? De denuncia, medios de prueba, alegatos, etc., y hasta que salga la sentencia recién. Actualmente, con esta ley, todos estos pasos se cortan. Pasa en que desde el hecho que la autoridad competente, en este caso el juzgado, tenga conocimiento de un hecho de violencia familiar, tiene el plazo máximo de 72 horas para emitir las medidas de protección, ¿no? A favor de la víctima. El principio de razonabilidad y proporcionalidad de la ley, ¿no? Se marca más que nada a la ponderación que hace el juez a efectos de acuerdo al daño que haya cometido, qué tipo de sanción se le va a imponer, qué tipo de medidas cautelares también puede poner en este caso. Los tipos de violencia. ¿Qué tipos de violencia conocemos?
doctores. Física, psicológica, económica, ¿qué más? Esta nueva ley, aparte de contemplar ya las dos primeras tipos de violencia que ya conocemos, en su gran mayoría, que es la física y la psicológica, incorpora también la violencia sexual, que no tiene nada que ver a veces netamente con tener relaciones sexuales, ¿no? Con el hecho de que tú piropees de una forma atrevida de repente a una persona, ¿no? O que estés coaccionando o intimidando en la cuestión laboral, implica temas de violencia sexual. Y obviamente la violencia económica y patrimonial, que son los dos últimos tipos de violencia que han sido incorporados a la ley de violencia familiar. Con respecto a la violencia física, la norma nos dice que es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Incluye el maltrato por negligencia, ¿no? El descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Obviamente que la violencia física ya no tiene, no solamente abarca la integridad física, el daño corporal que puede hacer, también está hablando acerca de la negligencia o el descuido, la privación, en este caso, de las necesidades básicas. En este caso, si es que a tu niño tú le privas de los alimentos, también ya es un acto de violencia familiar. No sé si muchos habrán visto por la televisión, ahora último, un reportaje que se hizo a una abuelita que vivía en un inmueble en condiciones infrahumanas, ¿no? Que tenía su hijo, su hija, y a pesar de ello, ¿no? Estaba recontra descuidada. Eso es un caso concreto de violencia familiar, y donde al tener conocimiento por los medios, las autoridades pertinentes ya tenían que haber tomado acción al respecto. Acá no importa la figura de qué tantos arroje tu certificado médico o qué tanto requiera tu recuperación. Con el simple hecho ya que tú ya hayas generado a la víctima un hecho de violencia familiar, está en manos del juzgado emitir las medidas pertinentes. En cuanto a la violencia psicológica, la norma nos dice que es la acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla sin importar el tipo, ¿no? El tiempo que requiera para su recuperación. En este caso, la violencia psicológica, pues, muchos casos son los que se ven en la actualidad, que podemos nosotros también percibir, ¿no? Con el simple hecho de salir a la calle y ves pues una pareja ahí peleando, o ves una mamá que está jaloneando a los hijos. No son hechos que se dan en la vida real, son hechos que uno día a día puede apreciar. En cuanto a la violencia sexual, la norma nos dice pues que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra la persona sin su consentimiento o bajo coacción. Y acá viene lo que incluye actos que no involucran, no en este caso, penetración o contacto físico alguno. No tiene que ver mucho, como les dije. Asimismo, se considera tales la exposición de material pornográfico que vulnera el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción o uso de la fuerza o intimidación. Y por último, la violencia económica o patrimonial, incorporada a esta ley 30.36.4, nos dice pues que es la acción o omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. Mucho existe esa figura de que en casa a veces, ¿no?, quien manda es papá o mamá, quien maneja la cuestión económica, ¿no?, quien va, sale, trabaja y dice, no, es mi plata. Entonces, de cierta forma, las personas involucradas en actos de violencia familiar no están predispuestas a la situación de papá o de mamá, que son los que manipulan la relación por la cuestión económica. Hay aquellas personas que son controladoras, ¿no? Desde ya, ¿no? ¿Por qué has gastado en eso? ¿Por qué has comprado esto o otra cosa? Entonces, de ahí vienen los actos ya de violencia familiar.
Los derechos incorporados en esta ley nos habla que las mujeres del grupo familiar tienen el derecho a la vida libre de violencia, tienen el derecho a la asistencia y a la protección integral, tienen derechos laborales y tienen derechos en el campo de la educación. Respecto a la vida libre de violencia, pues la norma en su parte introductoria nos habla de prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violencia. En cuanto a la asistencia y la protección integral, esta ley trae consigo de que aquellas personas víctimas de violencia familiar tienen asistencia y protección integral gratuita en los centros de asistencia de salud médico, llámese hospitales o centros donde puedan tener atención psicológica gratuita. En cuanto a los derechos laborales, es algo bastante importante incorporada esta figura en la ley, por cuanto antes de la existencia de esta ley, una persona que trabajaba en una entidad X y que tenía pues reiteradas faltas, era merecedor ¿de qué? De un despido, lo despedía. ¿Ya? Esta persona, pues obviamente por los actos de violencia, es una persona que de cierta forma no va a rendir mucho en el trabajo de repente, ¿no? Por ciertos problemas que puede tener. Entonces le genera un perjuicio al empleador, un perjuicio. Antes de esta ley había muchos despidos laborales, aquellas personas que sufrían víctimas de violencia familiar, llámese varón o mujer. Con esta ley tienen derecho aquellas personas a no ser despedidos, tienen derecho a ser reubicados en otro centro de trabajo. Muchas veces hay esta figura de que el agresor va a la puerta del trabajo y está esperando ahí, amenazando o diciendo cosas a la víctima, no, creándole mucha violencia. Entonces, la ley aplica esta figura también de que la víctima por violencia puede ser cambiada a otro centro laboral, puede cambiarse su horario, puede tener justificaciones por causas de violencia familiar a su trabajo y no ser despedido por este tipo de situaciones. Puede, en este caso también, hablan en el campo de la educación. Muchos que estudiamos acá, si por hoy estamos de repente inmersos en algún tipo de violencia familiar, también nosotros como institución, la universidad, ¿no?, tiene la obligación, el deber de brindarle a ustedes también ese apoyo, ¿no?, y considerarlos, ¿no?, respecto a las faltas que puedan tener, de repente a los exámenes que no puedan haber llevado. Entonces le faculta esta ley a esas personas de poder llevar una vida normal. En cuanto a la competencia, los jueces de familia son los competentes para conocer pues las denuncias por actos de violencia familiar. Y por otro lado, otra innovación respecto a las denuncias. Anteriormente las denuncias podrían ser, ¿no?, en este caso hablamos de denuncias que son escritas y verbales, pero antes tendría que ser directamente por la víctima. O sea, no aplicaba la figura de que un extraño, un tercero pueda hacer esta denuncia. Ahora con esta nueva ley, tanto la persona perjudicada o cualquier otra persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia familiar puede hacer la denuncia ante las autoridades competentes. Así también la Defensoría del Pueblo, ¿no?, es un ente que también está dentro de sus políticas que tiene la Defensoría del Pueblo, es también defender pues a los entes, a las víctimas por violencia familiar. Así también los profesionales de salud y educación también están inmersos en esta norma, pudiendo ellos realizar las denuncias. ¿Qué pasa si que nosotros somos médicos y estamos en nuestro consultorio y ingresa una persona pues que está con hematoma, ¿no?, y podemos indagar por ahí y de repente nos enteramos que es víctima de violencia? Entonces los médicos están en la obligación también de hacer esta denuncia.
Así también los centros educativos, universidades, llámese institutos, llámese colegios. Si un director de colegio tiene conocimiento de un acto de violencia familiar, está en la obligación de hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Y esta norma también ya viene como amparo también el Código de los Niños y Adolescentes, que le faculta a los directores de colegios a hacer las denuncias. En cuanto a la flagrancia, nos habla que la policía en este caso procede de forma inmediata a la detención del agresor. Incluso allana el domicilio o el lugar donde se encuentre, ¿no?, ocurriendo estos hechos de violencia familiar. Acá no aplica esta figura de que te metas a tu casa, has cometido un hecho de violencia y te metas a tu casa y te encierres, no. Tiene la facultad la policía en ese caso de allanar e ingresar al domicilio. En cuanto al proceso, como les había explicado, una vez que se conozca de un hecho de violencia familiar interpuesta la denuncia, el juez tiene el plazo máximo de 72 horas de interposición de la denuncia para evaluar el caso y para resolver en una audiencia oral la emisión de medidas de protección a favor de las víctimas. 72 horas. Pero déjenme decirles que esto no se aplica. En la realidad es muy distinto. Hace 2 semanas, 3 semanas, hubo un caso de violencia familiar acá en la zona, donde recién el día de antes de ayer han notificado las medidas de protección. Ha pasado más de 2 semanas donde recién el juez ha emitido las medidas. En cuanto a las medidas de protección, pueden darse pues el retiro del agresor del domicilio, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, dependiendo del daño, dependiendo de la situación y circunstancias. Les comento que tuve un caso de un agresor, donde se le impidió acercarse al domicilio, que era una vivienda familiar, vivía hermanos y la mamá, y hubo un conflicto entre hermanos, ¿ok? Y a uno de los hermanos, que fue el agresor, le prohibieron acercarse a domicilio inclusive a 300, menos de 100 metros a la redonda. De 100 metros, si te acercabas a 100 metros a la redonda del domicilio, le sacaban toda la autoridad y te metían adentro 24 horas. Entonces se apeló a esta figura por cuanto era desproporcional, porque el señor vivía ahí con la mamá también. Era su domicilio, era el inmueble, que estaba también a favor de ellos como propietarios. Entonces, en segunda instancia, revocaron esta medida y el señor volvió, ¿no?, al inmueble en este caso. En cuanto a la prohibición de comunicación con la víctima, también es otra figura, y esta prohibición de comunicación se da de forma verbal, escrita, vía Facebook, vía WhatsApp y todos los medios electrónicos habidos y por haber. Ya es una nueva figura también aplicada acá, en esta nueva ley. Por otro lado, también se le prohíbe el derecho de tenencia y porte de armas al agresor. Y también puede dar la medida de hacer un inventario respecto a sus bienes. Esta es una resolución del caso que les estoy comentando. Ha sido emitida el 21 de mayo, recién ahora el de 2018, donde da consideración pues, de los escritos presentados tanto por la parte agraviada, por la policía y por el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Se da cuenta ya el juzgado de todos los medios de pruebas incorporados en esa denuncia, y en donde pues dentro de sus considerandos, y también está comprendido dentro de esta ley, nos habla acerca de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belém do Pará, que nos habla en su artículo 7, que señala pues que en este caso la ley debe adoptar medidas, ¿no?, para combinar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer y de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Esa es la norma base de la ley
ahora que estamos comentando. Seguimos con la medida. En este caso, el 12º considerando de la resolución emitida por este juez, por este despacho, nos habla acerca de que está acreditado el maltrato físico con el certificado médico legal, también está acreditado el maltrato psicológico, que obviamente evidencia indicadores de afectación emocional. Por ende, este juzgado de familia de Barranca dispone a favor de la parte agraviada las siguientes medidas de protección, que son: 1, dice, prohibición de cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual en contra de la parte agraviada por parte del denunciado en su domicilio y o en la vía pública, bajo procedimiento de ser detenido por 24 horas en caso de incumplimiento. Así también, en la resolución le prohíbe a tomar cualquier tipo de represalias en contra de la parte agraviada por la denuncia presentada. Otra medida es que se practiquen las terapias psicológicas para ambas partes, ¿no? Y debiendo pues recabar pues los oficios correspondientes bajo procedimiento de que en caso que no sean recogidos se los multe pues con 2 VRP. Otra medida de protección es que el caso de que el denunciado incumpla con estas medidas, la parte agraviada pues comunicará a la comisaría a efectos de que le brinde las garantías correspondientes vía telefónica o constituirse, ¿no?, en el respectivo con el oficio respectivo de la comisaría. Otra medida es se exhorta al denunciado que cumpla con esas obligaciones alimentarias, así como los deberes relativos a la parte prestada respecto a sus menores hijos. Así también se le exhorta a la comisaría PNP de Barranca, bueno, de Sucre en este caso, cumpla con brindar el apoyo necesario para el cumplimiento de las medidas de protección. Remite a la vez copia certificada de los actuados, ¿no? En este caso, a favor, dice la comisaría, a favor de la comisaría de Surcuarto y también al fiscal de turno. Las medidas de protección dictadas a favor de la parte agredida dice que se deberá de cumplir, ¿no?, bajo procedimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad prevista en el Código Penal. Estas medidas impuestas son llevadas a cabo en una audiencia única, oral, y no es necesaria la presencia en este caso del imputado. La sola diligencia se lleva a cabo solo con la parte agraviada. En caso pues de incumplimiento de estas medidas de protección, el que desobedece, incumple o resiste las medidas de protección comete pues el delito de resistencia o de desobediencia a la autoridad. Aparte de estas medidas de protección dictadas con esta nueva ley, existen medidas cautelares adicionales que incluyen los siguientes ítems. El juez puede también, dentro de las medidas de protección que ya hemos indicado, puede plantear temas respecto a los alimentos de los hijos. Puede plantear temas respecto al régimen de visitas, respecto a la tenencia y respecto a la suspensión y extinción de la patria potestad. Son medidas cautelares adicionales a las medidas de protección dictadas en la resolución que acabamos de ver. En cuanto a la sentencia, nos habla que en la sentencia se va a plasmar ¿qué cosa? La continuidad o modificación de las medidas de protección y cautelares ya dictadas en la resolución que hemos visto. Así también va a plasmar respecto al tratamiento terapéutico a favor de la víctima, respecto al tratamiento a favor del condenado, así como la inscripción de la sentencia en registro único de víctimas y agresores.
Y por último, cualquier otra medida a favor de las víctimas por violencia familiar. En esta ley nos habla de que está prohibido la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. Con la antigua ley iban las partes a la audiencia y le facultaba al juez poder inclusive conciliar, ¿no? Les exhortaba a las víctimas, al agresor, si es que había la posibilidad de conciliar y que no se vuelvan a cometer actos de violencia familiar. Con esta nueva ley no se aplica la conciliación. Así también vela mucho por el interés superior del niño, por cuanto la declaración de un menor de edad víctima de violencia familiar, la declaración se da por una única sola vez. No es como la anterior ley que daba su declaración, daba su ampliación, ¿no? Y el daño adicional que se le causaba al menor por hacerle y volverle a hacerle a recordar lo que había pasado. Con esta nueva ley, solamente una sola vez, ¿no?, el menor va a recibir su declaración, a efectos que no se le perjudique, no se le siga perjudicando con lo que había vivido, ¿no? En este caso, la Policía Nacional y el Ministerio Público, ¿no?, aplican la ficha de valoración de riesgo de mujeres y víctimas de violencia, que a continuación le vamos a presentar. Esta es la ficha de riesgo que se llena, ¿no?, con los datos de la víctima. Y existen una serie de preguntas, por decir, si es que anteriormente ha habido una denuncia por los mismos hechos, si es que ha incrementado en los últimos años las agresiones, y un montón de preguntas que al final suman un puntaje el puntaje, y dependiendo del puntaje que arroje, le van a poner si es que esta persona víctima de violencia familiar tiene riesgos leve, moderado o severo. Y dependiendo de lo que arroje este resultado de esta ficha de valoración, se va a ver qué medidas es la que adopta el juez en su resolución, qué medidas de protección. Con respecto a la ficha de niños, también tienen preguntas particulares para los niños, ¿no? También es el que el niño realiza labores de trabajo, indica, ¿no?, indicar el grupo de edad al que pertenece la víctima, indicar si la víctima tiene algún tipo de discapacidad, indicar la frecuencia, ¿no?, con la que los niños faltan al colegio, y un montón de preguntas respecto al modo de vida que lleva el niño en su hogar. También existe la ficha de valoración de adultos mayores, ¿no?, en las cuales también existen preguntas, por decir, si tiene dificultad, ¿para qué?, para desplazarse, si vive solo, si es responsable del cuidado de otra persona, si tiene ingresos propios, si necesita ayuda de una persona para realizar sus actividades, entre otras preguntas más. Todas estas fichas de valoración, que son tanto para la mujer, para el niño y para los adultos, son puestas a disposición, pues, del juzgado, a efectos de que emita las medidas de protección o cautelares correspondientes. Y a modo de conclusión, doctores, como ya se dice, la violencia familiar, pues, es un hecho que muchos vivimos, podemos vivir de forma directa o indirecta, pero mucho tiene que ver la educación que tengamos en casa. Mucho tiene que ver los valores que inculcamos a los que somos padres, a nuestros hijos. Mucho importa que nuestros hijos se críen con los valores que nos han inculcado nuestros papás. La sociedad actual ha cambiado, ha evolucionado un montón.
ya está la figura de que tanto varón como mujer trabajan. ¿Y con quién se quedan los hijos? ¿Con la empleada o con el familiar? Con la empleada, de repente se ven en la televisión muchos abusos por parte de las empleadas de casa, ¿no? O de repente por los mismos familiares, ¿no? Se explica ya, a veces se dan las figuras de las violaciones, los atentados contra los menores. Entonces, doctores, se les exhorta bastante, pues, inculcar valores en casa, ¿no? Aplicarlos cuando ustedes ya sean papás a sus hijos, ¿no? No darles mucho permiso a veces, ¿no? Y de cierta forma llevarlos por el buen camino. Ya, doctores, eso es todo. Te agradezco. Compañeros, antes de presentar al segundo ponente, vamos a agradecerle nuevamente al doctor Reiber por su presencia. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en estos jueves jurídicos. Nuevamente el aplauso, por favor, para el doctor Reiber, y así le agradecemos por su presentación. Enseguida ya tenemos entre nosotros al doctor Galilei Mendoza Calderón, juez penal de Huaura, docente de esta casa de estudios. Vamos a escuchar la segunda ponencia, que tiene que ver con la legislación penal de la violencia familiar. Vamos a recibirlo también con un fuerte aplauso y le agradecemos por su presencia, doctor Galileo. Bienvenido, doctor. Bien, buenas tardes a todos. En verdad, para mí, más que un gusto, es un placer, como siempre lo digo, académico, acá en la universidad, y compartir lógicamente con ustedes un tema que es muy importante. Seguramente en la secuela de la exposición, una que otras cosas van a coincidir con la magnífica exposición que ha manifestado o que ha indicado el doctor Reiber. El día de hoy a mí se me ha encargado poder determinar el tipo de violencia que se está generando, o la violencia familiar, que ha pasado pues de una actitud pasiva a una actitud un poco más proactiva por parte del Estado, ¿no? Pero no se confunda, doctores, que este tema de violencia familiar es completamente distinto a los delitos de feminicidio o otro tipo de delitos que se van a ver, ¿no? Esto más que todo está enfocado, como ya lo ha dicho el doctor, a un enfoque, ahí dice ley 30.000, a un enfoque del entorno muchas veces laboral, familiar, que puede ocurrir ello. Entonces, seguramente entiendo yo que el doctor ha indicado ya que hay varios tipos de violencia, hay varios tipos de circunstancias, hay varios tipos de violencia que se van a desarrollar y se van a ver. Entonces, vamos a partir dando algunos pequeños conceptos que entiendo yo que seguramente ya los han visto, para posteriormente finalizar, ¿no? Con lo que es la violencia propiamente dicha. Y al margen de ustedes, les cuento, como lo refirió el doctor Reiber, y parto por lo último, en la que indicó definitivamente pues que hay cuadros de valoración. Les cuento a ustedes que hace un momento, antes de entrar acá, he conversado con un amigo que es psicólogo, y resumidamente me ha explicado algunas cosas que vamos a señalar qué tipos de violencias hay, ¿no? Hay violencia leve, violencia moderada, violencia grave y violencia muy grave. Bien, entonces partimos de ello. El sumario es el sumario que el día de hoy estoy trayendo para todos ustedes. No sé si se puede ver, si no le ponen zoom para que puedan ver. ¿Ya? Son las generalidades, la derogación de la ley, es a la 26.0 por la ley 30.36.4. Los principios, que ahorita he escuchado al doctor que lo ha hecho, vamos a obviar algunas cosas que ya han saltado, algunos enfoques, sujetos de protección de la ley, el procedimiento y proceso de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, las medidas de protección y medidas cautelares que también he escuchado al doctor Reiber que lo ha manifestado, y algunas dificultades, y lo que nos enfoca el decreto legislativo 1323, ley de violencia y de género, ¿no? Y al final, para terminar, vamos a señalar brevemente lo que también estableció ya la Corte Suprema a través de un acuerdo plenario sobre los tipos de violencia, y además sobre la ley y la normatividad que existe. Entonces partimos, como se dice la canción, despacio, despacito, poco a poquito, y vean ustedes que nuestra norma o nuestro mandato imperativo en la ley, esta es la ley 30.364, tiene un fundamento constitucional, doctores. Toda ley que es emitida pues por el gobierno a través del Congreso
tiene este tipo de fundamento. Y las normas constitucionales que establecen, porque lógicamente para que esta ley no vaya en contra de la Constitución, está establecido en el artículo 1. ¿Y qué señala? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Doctores, esa palabrita, dignidad humana, ¿qué se refiere con la dignidad humana? El Tribunal Constitucional ha señalado que la dignidad humana es un derecho fundamental muy amplio, ¿no? Nos costaría bien determinar así una definición. Y en el artículo 2 señala, toda persona tiene derecho, ¿qué dice? A la vida, a su integridad moral, psíquica y física. Integridad moral, psíquica y física. Y ahí, definitivamente, la violencia no solamente se da en un aspecto que usted ya lo sabe, un aspecto de golpear a otra persona, por decirlo de esta manera más criolla, sino también en un aspecto ya psíquico, una violencia que puede ser ejercida en una afectación, que vamos a ver los tipos de afectación que se ha establecido, ¿no? o que de la ley se pueden establecer, la leve, la moderada, la grave y la muy grave. ¿Okay? Bueno, esto más que todo que impuso un cambio de ley, lógicamente en la anterior legislación, en la 26.0, por la ley 30.364, se dispuso pues que se cambiar, ¿no? la forma de pensar de la sociedad y de los operadores jurisdiccionales. O sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Que se cambie ese mito, que se pueda establecer otras circunstancias u otras maneras que puedan haber. Esto es que el tema de violencia contra la mujer no es un tema de derecho de familia, sino es el derecho de las mujeres, como en el caso de un feminicidio, un tipo penal, en lo laboral de sus centros de trabajo, de salud, de instituciones educativas superiores. Esto es el derecho de las mujeres en una nueva especialidad. Entonces, ¿qué es lo que busca el legislador con esto? Ampliar el espectro de protección hacia las mujeres y que definitivamente cambiar en la forma de pensar de la sociedad. Como lo dijo el doctor, no solamente que la mujer pueda estar en la casa cocinando, lavando, que son los deberes propios de una familia, no solamente de la mujer, sino que tenemos que cambiar este mito, ¿no? Cambiar el mito de pensar de la sociedad, básicamente. Entonces, vean ustedes que no solamente las mujeres o el entorno familiar tienen una protección constitucional, hemos partido por ello, ¿es así? Vean ustedes que también hay una protección internacional. Yo siempre lo digo, el Estado peruano se ha adherido a muchos convenios, pactos, declaraciones internacionales que definitivamente muchas veces las autoridades desconocemos de estas circunstancias mínimas que se deben de dar. Y vean que tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Doctores, esto último, parto de ahí, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 9 de junio del año 94 y suscrita por el Perú, mejor dicho, en consecuencia, es norma interna de nosotros y los operadores de justicia. Cuando me refiero a operadores de justicia, doctores, no solamente me estoy refiriendo a operadores de justicia en el ámbito del juez, a cualquier tipo de operador de justicia, abogados, fiscales, servidores y los que componen el aparato de justicia, como yo siempre lo digo en clases. Vean ustedes, Convenio Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrito y ratificado por el Perú. En consecuencia, es norma interna para nosotros. Ese convenio debe aplicarse en favor, ¿no?, de las mujeres para prevenir este tipo, pues, y erradicar esta violencia contra la mujer. Bueno, este preámbulo, entiendo que supongo ya el doctor lo ha indicado, no quiero ser redundante en lo mismo, pero solamente parto de lo último. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana. ¿Y qué protege la Constitución? La de toda persona, la dignidad. En consecuencia, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Es una consecuencia de las relaciones de poder históricamente. Lógico, eso no parte de ahora. La violencia no viene de ayer, viene de mucho antes, ¿no? Inclusive, vean ustedes, la lucha de las mujeres por conseguir el derecho al voto, el derecho al sufragio, al trabajo que podían tener, a la educación que se limitaba y se la restringía, ¿no?
prácticamente un pensamiento cavernícola, ¿no? Un pensamiento fuera de sí. Violencia contra la mujer, ¿dónde se produce? En el hogar, en el colegio, en la calle, cuando alguien piropea a una persona, laboralmente el acoso por parte de los jefes, en el transporte público, ya hemos visto constantemente en la televisión, ¿no? Lo que puede haber, ¿no? Y en los medios de comunicación. ¿Habrá una violencia de una mujer en un medio de comunicación? En una venta de cerveza, en una venta de ron, no sé, este trago te pondrá caliente, por decirlo de esa manera, y ponen una mujer desnuda ahí. Algunos dirán, no, pero doctor, esa es su libertad de esta persona de poder hacerlo. Pero se considera directamente que también hay una violencia sexual, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Es prevenir, sancionar y erradicar. Prevenir, sancionar y erradicar. Bueno, estos principios yo los voy a pasar, porque el doctor lo ha indicado muy exactamente, los principios rectores de la ley, algunos enfoques que puedan haber en esta misma ley, ¿no? El enfoque de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, enfoque de generacionalidad, ¿no? Vamos avanzando, eso no tanto lo que nos trae. Y esto también es un poco importante, ¿no? Y esto es lo que quiero entrar, ¿no? ¿Y qué es lo que establece la ley? Violencia física, la que ya sabemos, la agresión, la psicológica, que voy a tratar de al menos de hacer de psicólogo y poder indicar algo de lo que se me ha explicado, porque el experto que es psicólogo, que nos venga a detallar cómo se dan las violencias. La sexual, de una persona que no quiere o no puede o no desea mantener relaciones sexuales, inclusive con su pareja o con su esposo. Hay casos acá, yo he tenido casos, he mandado preso a la persona cuando la mujer le dice al marido que no desea tener relaciones sexuales y el marido indirectamente la obliga. ¿Hay violación ahí? Doctor, pero es su esposo, se casaron. Ella dijo sí. Y es más, cuando estuve en el altar, ¿no? El padre le dijo, guardarás fidelidad, compromiso, amor hasta los últimos días de tu vida. Y va el hombre y le dice, claro, pero doctor, eso es lo que ella me dijo. Pero hay una violencia sexual, la mujer no quería mantener relaciones. Por X motivos, están separados, están peleados, etcétera, etcétera. Y una violencia económica, que esto es una incorporación que la ley ha dado ahora, ¿no? Bueno, la violencia física, lógicamente, es un maltrato, un descuido, las necesidades de la mujer. La violencia psicológica, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, a hacerle pasar un mal rato, no solamente a gritarla, de diversas maneras, ¿no? Estás en la calle y viene el marido y te empieza a gritar, eres una buena para nada, no sirves para nada, y encima ni cocinas ni bien, ¿no? Es una violencia, se está humillando a una persona, ¿no? Se le está denigrando, ¿no? Solamente te vas a la UNAC, a reunirte con tus amigas y no haces nada acá. ¿Qué haces tanto en la UNAC? Eso me enseñan ahí. ¿Te das cuenta? Una violencia sexual incluye actos que no involucran la penetración o contacto físico. Se considera toda la exposición o material pornográfico que vulneran también. Miren, ¿no? Yo tengo mi esposa y no solamente la puedo someter sexualmente, sino que también la obligo a que ella vea pornografía, etcétera, etcétera. O sea, la ley de la protección es amplia, ¿no? Está estableciendo ciertos mecanismos amplios que se puedan dar en este presente caso. Vamos avanzando esto. Lo que me interesa es lo último, ¿no? Esto ha incorporado la ley, ¿no? Una violencia económico-patrimonial. En el extremo, pues, el padre o el marido no asiste con alimentos para su familia, teniendo. La ley, algunos cuestionan este tipo de violencia, ¿no? ¿Cómo puede existir una violencia en el entorno familiar si yo no acudo o no soy responsable para con mis hijos o para con mi familia? Entonces, es un poco cuestionado esto, pero definitivamente la ley lo ha señalado, ¿no? Es ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. No sé si ustedes, la vez pasada, bueno, no soy, por decirlo de esta manera, fanático de un programa de Andrea Llosa, y salió un reportaje en la que la señora está separado, a la redundancia, con esta expareja, y él la conminaba, la obligaba a tener relaciones sexuales, ¿no? Y a cambio de darle dinero o de dejarlo ver a su hijo. O sea, te doy plata, pero hay que tener relaciones, ¿no? Como si pagase aparentemente por un servicio que le está haciendo. ¿Ese es un tipo de violencia? Claro que sí. Eso es lo que señala la ley. La perturbación de la posesión, la tenencia a la propiedad de sus bienes.
Otro caso similar. Un marido se separa de la mujer tiene 3 hijos, ¿no? Ella ayuda a conseguir una casa, es un militar que también salió por este programa, no es que sea hincha, sino que me llamó la atención y siempre lo asimilo a los casos que uno tiene. Y el marido la bota de la casa a la mujer se queda con los 3 hijos en la calle y él vive en la casa. ¿Hay violencia ahí, doctores? ¿Con esta ley? Sí. Doctor, pero es el dueño de la casa. Claro, pues, pero con ella ayudó a que él pueda conseguir esta casa en la vía militar. Él es un militar, ¿no? Vamos avanzando. ¿Cuáles son los aspectos de protección de la ley, no? Seguramente entiendo que también esto lo ha señalado el doctor Reiber, pero voy a rápidamente nada más explicar. Mujeres durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta, adulto mayor, básicamente enfocado a las mujeres. Y miembros del grupo familiar. ¿Quiénes son los miembros? Cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes. Doctor, pero ya no estoy con ella. Pero la sigues hostigando, la sigues molestando, la sigues sometiendo a ciertos actos de violencia. Ojo, ¿eh? Padrastro, madrastra, ascendientes, descendientes, ¿no? Quienes en el mismo hogar, sin tener relaciones contractuales o laborales, ¿no? Quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que vivan o no, al producirse la violencia. O sea, lo que da la ley es un espacio, un espectro amplio de protección, primero a la mujer, ¿ya? Y después al entorno o a los miembros del grupo familiar, ¿no? Acá hay algunos aspectos procedimentales y procesales que vamos a ver muy brevemente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se inicia una denuncia? ¿Cómo se inicia? La denuncia, doctores, puede ser presentada de manera escrita o verbal. O sea, no hay un requisito sine qua non que establezca que una persona que sufre algún tipo de violencia o delito tenga que presentar o buscar la firma de un abogado, que sería lo ideal. Sin embargo, una denuncia puede ser también presentada de forma oral. Dice, puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra. ¿Y por qué, doctor, puede ser presentada por cualquier otra? Porque los delitos son perseguidos de oficio. El Estado persigue, sanciona, erradica ese tipo de circunstancias. Las denuncias por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar son a nivel nacional durante las 24 horas, pueden presentarse durante las 24 horas, ¿no? Si los hechos configuran delito, la denuncia también se puede presentar ante la Fiscalía Penal. Ahora, estos son una intensidad más leve, por decirlo. Pero ¿qué pasaría si yo agarro y le corto el rostro a mi esposa? Ya no va a ser violencia familiar. ¿Qué será? Un delito, ¿no? ¿Qué pasa si lo ultrajo o la violo? Ya no será violencia familiar. ¿Qué será? Un delito, ¿no? Ojo por ello, hay que diferenciar ese tipo de cosas. Entonces, ahí está quienes pueden presentar la denuncia, la víctima, cualquier otra persona, el Ministerio Público, inclusive hasta la Defensoría del Pueblo. ¿Quiénes deben denunciar? Esta es una obligación, ¿no? De quienes deben denunciar. Los profesionales de la salud. Doctor, ¿por qué? ¿Qué pasa si una mujer llega con signos de haber abortado? Y llega el marido ebrio, borracho, la golpea y la hace abortar. La ley establece una obligación, definitivamente, para que los operadores o miembros de salud que conozcan este tipo de hechos o de actividades deben de denunciar o poner en conocimiento inmediatamente a la autoridad policial. Los profesionales de educación, en los colegios, ¿no? Hemos visto también por televisión, profesores que ponen en conocimiento a la fiscalía cuando llega un niño y le levantan el pantalón y el niño pues está lleno de moretones o lleno de marcas de haber recibido correazos de los padres. ¿Tienen la obligación? Claro. ¿Qué pasaría si un profesor o un miembro de salud no pone en conocimiento a ello a la autoridad judicial? Cometen un delito. Omisión de denuncia, ¿no? Omisión de actos funcionales, porque es un acto que la ley les obliga a ellos a poner en conocimiento a la autoridad. Entonces, por tratar de encubrir algo, pueden ganarse una denuncia, ¿no? Bueno, esto es la denuncia policial, el atestado policial. Básicamente esta ley está dirigida en Lima. Hay una serie de requisitos, el nombre, DNI, la precisión de las diligencias, ¿no? Bueno, vamos a pasarlo algo rápido. La ficha de valoración que ha manifestado el doctor Reiber, que es lo que esta ficha se debe llenar y definitivamente para poder establecer las medidas de protección o permite identificar vulnerabilidades con necesidades de protección. Y esto al final voy a hacer un pequeño hincapié sobre los tipos de valoración y sobre los daños y la diferencia en lo que es afectación psíquica o psicológica o daño psíquico, ¿no?
Esto muy bien lo indicó el doctor Reiber, son medidas. Básicamente este tipo de cosas están referidas para los profesionales de la salud, ¿no? Para el psicólogo, a través de tablas o a través de directivas. Y esta valoración, doctores, se realiza a través de la guía de valoración del daño psíquico en personas adultas, víctimas de violencia intencional. Hay una guía, está colgada en el Ministerio Público, o pueden ingresar ustedes y la pueden descargar. Y ahí te da las valoraciones de este tipo de afectación que hay, ¿no? Bueno, cuando hay flagrancia, ¿se puede detener una persona? Claro que sí. Bueno, las 24 horas, ahora la flagrancia se ha reformado, porque ustedes lo han modificado, son hasta las 48 horas. Doctor, y si no hay flagrancia, pasó el hecho, pero yo puedo denunciar, claro que sí, tú puedes poner en conocimiento, ¿no? Se remite, la policía hace una previa investigación y remite a los actuados a la Fiscalía de Familia, quien es el fiscal de familia, quien definitivamente va a comprobar este tipo de medidas de protección que puedan haber. Depende del ámbito de la misma protección que pueda haber, ¿no? Y es más, dentro de las mismas 24 o 48 horas se pone a disposición a la Fiscalía Penal del detenido, cuando lógicamente puede y se asevera que ya hay un tipo de delito, ¿no? Que puede ser lesiones leves u otras circunstancias más. ¿Qué pasa también cuando el adolescente es mayor de 14 años? Porque no solamente este es un procedimiento que busca que un padre agreda a la madre o hijo, sino que también un adolescente puede agredir al hermano, no sé, puede causar otro tipo de violencia. Igual manera, ¿no? Hay flagrancia, no hay flagrancia, se le pone al juez de familia. Si este niño ha cometido un delito, ¿qué pasaría si un niño viola a otro niño? O un adolescente viola a un niño. Definitivamente hay un tipo de delito que va a ser sancionado por el juez de familia, ¿no? Es un procedimiento especial. Vamos avanzando. La audiencia, el juez de familia realiza una audiencia con la sola presencia de las víctimas o sin ellas. En caso de las circunstancias lo amerite, dicta las medidas de protección y cautelares cuando lo considere necesario. Este tipo de medidas de protección, por ejemplo, son muchas veces alejamiento del hogar, prohibición del agresor a concurrir a la vivienda, entre otras medidas que pueda considerar el magistrado en dicho momento, ¿no? Casos de riesgo severo, ¿no? Recibido un caso de riesgo severo, de acuerdo a la ficha de valoración, el juzgado de familia adopta de inmediato las medidas de protección o cautelares que correspondan a favor de la víctima, ¿no? ¿Y cuáles son ese tipo de medidas? Más que todo, el alejamiento del agresor del hogar, ¿no? O sea, lo que dispone el juez es eso. Ahora, el tema, doctores, ¿y eso se cumple? ¿Se ejecuta cabalmente? Definitivamente hay un vacío en la ley. El juez puede ordenar, indudablemente, que el agresor se aleje del hogar o de la vivienda. Sin embargo, una cosa muy distinta, si es que esta persona lo pueda cumplir. Y si no lo cumple, definitivamente lo que se va a realizar ahí es permitir los actuados o las copias a la Fiscalía para que esta persona sea denunciada por el delito de desobediencia y resistencia pues, a la autoridad, ¿no? Bueno, participación de la Fiscalía de Familia en caso de víctimas vulnerables. Lógico que la Fiscalía y las medidas de protección, ¿no? ¿Qué medidas hay o que contempla la ley? Retiro del hogar del domicilio, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, prohibición de comunicación con la víctima, prohibición del derecho de tenencia o portar armas, mira, inventario sobre sus bienes, cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal y la vida de sus víctimas o sus familiares. Entonces la ley da algunos tipos de respuestas inmediatas para que definitivamente se trate de proteger a esa víctima que es vulnerable, ¿no? Como le dije, el que desobedece, incumple o resiste una medida de protección comete el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. La vez pasada recuerdo mucho, creo se vio un caso en la televisión en la que efectivamente había un agresor que tenía ya ese tipo de medidas y cometió después un feminicidio, ¿no? Llegó a matar a su esposa, creo que le disparó un balazo en la cara, ¿no? Eso es lo que sucedió. Entonces, ¿hasta dónde son efectivas este tipo de medidas? Cuento yo un caso en Huábora, yo sí mandé preso a una persona en la que efectivamente este joven tenía una serie de denuncias por violencia familiar, delitos de lesiones leves, y volvió otro día a caer correteando a su mujer con un cuchillo por la calle. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que este ciudadano, este señor, con varios tipos de denuncias de violencia familiar y con delitos ya cometidos, no va a querer matar a esa persona? Algunos pueden decir, doctores, fue desproporcional la medida, ¿no? Porque lo denunciaron por tentativa de feminicidio. Pero ¿qué hubiese pasado si algunas personas no hubiesen intervenido y no lo hubiesen agarrado al joven? Otro hubiese sido la razón, tal vez hubiese muerto esta víctima, ¿no? ¿Y cómo podía una persona dormir sabiendo que dejas libre y mañana la paga y la mata a su mujer? Ah, me denunciaste, ¿no? Y acaba con su vida. No importa, pues me voy preso, ¿no? En fin, en la cárcel tengo de todo.
Bueno, esos son otro tipo de medidas que el juzgado también puede dar: prohibición de disponer y enajenar los bienes, prohibición de trasladar a los niños. Esto lógicamente que ya es un proceso a nivel del juzgado de familia, ¿no? Bueno, vigencia y implementación de la... Vamos avanzando en esto. Algún tipo de medidas cautelares, ¿no? ¿Qué tipo de medidas puede dar también el juez? Por ejemplo, los alimentos, medidas que recuerden las futuras pretensiones. Alimentos, puede ordenar la protección de alimentos. El régimen de visita, ¿no? Un padre que pegue al hijo, definitivamente el juez no va a ser un loco de poderlo dejar vivir con el niño, ¿no? Un padre que esté sometiendo a sus hijos, a su mujer, a golpeándolos constantemente porque no le hacen caso, porque no le sirve la comida, o porque la comida está fría, o porque la comida está muy caliente, debe estar en el término medio, definitivamente no va a seguir viviendo en su domicilio. Liquidación de las gananciales, si es que son casados y se han adquirido bienes juntos, el juez puede ordenar este tipo de medida cautelar para que prevenga. La circunstancia y la pregunta sería acá: ¿se cumplen este tipo de medidas? Los sujetos procesales las requieren muy poco, ¿no? Por no decir poco. Y otros que garanticen el bienestar de las víctimas. Está avanzando ahí. Bueno, algunas dificultades: se requiere implementar un mapa georreferencial para que la PNP pueda disponer una mejor estrategia de protección a las víctimas. O en todo caso, articular adecuadamente con las otras instituciones del sistema, municipalidad, Serenazgo. Pero bueno, muchas veces hasta nos quejamos y sale en la televisión que las personas que son sometidas o delincuentes por tener exceso de carcelería, la policía pues aparentemente da una protección para que esta persona purgue su condena, pero definitivamente ustedes creen que habría el personal policial necesario para que se pueda resguardar el bienestar de esta persona. Bien difícil, ¿no? ¿Dónde va a estar esa madre con sus hijos? ¿Cuántas casas por violencia familiar o cuántas denuncias hay en la provincia de Barranca? Imaginémonos que haya 100 o 50. Tendremos que destinar 50 personas que estén al tanto para que vean que no se repite este tipo de circunstancias. Entonces es un poco difícil, ¿no? Son dificultades que se puedan dar. He visto, ahora entrando al tema ya legal, hay un acuerdo plenario, el 002-2016, que es de observancia obligatoria para los jueces de la República, y que ha establecido el 10º pleno jurisdiccional de las salas penal permanente y transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República, y habla sobre las lesiones, faltas por daño psíquico y afectación psicológica de fecha 12 de junio del año 2017. Y acá me quiero detener. Este pleno, doctores, como la norma, daba un vacío y solamente señalaba pues que el juzgador al momento de emitir algún tipo de resolución debe tener en cuenta, ¿no?, las consideraciones o las afectaciones o el daño psíquico que deba considerarse leve, moderada, grave y muy grave. Y los operadores de justicia nos preguntamos: ¿y cómo yo considero que hay una afectación leve, una afectación grave, o una afectación moderada, o una afectación muy grave? Definitivamente esa respuesta indirectamente se da en este acuerdo plenario, ¿no? Es un tema más que todo técnico y un tema pues que el profesional, el psicólogo, tiene que determinar ante qué tipo de afectación estamos. Entonces, para poder hablar de las afectaciones, se tiene la afectación psíquica propiamente dicha, una afectación psíquica. ¿Y qué es la afectación psíquica? Es el maltrato transitorio o pasajero que una persona pueda tener. No sé, le tiro una cachetada a mi hijo o lo castigo a mi hijo. Puede haber una afectación psíquica en ese momento, porque lo estoy corrigiendo. Y la diferencia va a ser con el daño psíquico, es la permanencia que esa lesión pueda tener esta persona a lo largo y en el desempeño de su vida cotidiana. Entonces, doctores, afectación psíquica, un daño pasajero que no va a influenciar en el normal desarrollo de la persona. Y daño psíquico, definitivamente sí va a haber una secuela permanente, una afectación duradera. ¿Ya? Se dice que tanto el daño psíquico como la afectación psicológica es una sola, porque va a medir cuál, el futuro daño. Pero lo que la ley protege en sí, la ley de violencia familiar, es el daño psíquico. Entonces, no la afectación pasajera que pueda tener, una afectación psíquica pasajera, no eso, sino el daño psíquico. ¿Y cómo es que los psicólogos, ya hace un momento estuve conversando con un amigo psicólogo antes de empezar esto porque me dio curiosidad, y él me hizo una cosa bien simple? El daño psíquico tiene que medirse por el psicólogo después de 6 meses de producida la agresión. Ojo, el daño psíquico
para que sea permanente, grave, leve, moderado, según los profesionales de la salud, los psicólogos, los expertos, se miden después de 6 meses de producir el daño. Doctor, entonces si alguien golpea a mi hijo o alguien golpea, o si yo golpeo a mi esposa, ¿no puede ir ante el psicólogo y no se puede determinar la afectación? Claro que sí, porque ahí la primera fase lo que se va a hacer es que hay una afectación psíquica en ese momento. Pero para nosotros poder determinar y poder configurar este hecho en un ilícito penal, tiene que, y para determinar si hay un daño psíquico, después de los 6 meses. Entonces, partamos por ahí. El daño psíquico definitivamente va a ser la secuela permanente y la afectación a un daño que pueda tener la persona. Ahora, no solamente cuando se habla de daño psíquico va a estar referido a ese tipo de violencia contra la mujer o el entorno familiar. ¿Cuándo más puede haber un daño psíquico? En cualquier delito, en un secuestro, en una violación, en delito, ¿no? que establezca todo tipo de agresión que ha habido contra la víctima. Entonces ahí se va a determinar si ha habido una afectación, un daño permanente a la víctima. Entonces, o cualquier tipo de violencia, ¿no? Como un síntoma que va a alterar la capacidad funcional de la persona. ¿Y qué va a tener el psicólogo en cuenta para poder determinar si ha habido un daño o una afectación, un daño psíquico? 6 puntos, doctores. Entonces, para que el psicólogo llegue a una conclusión y llega, efectivamente, acá hay un daño psíquico, después de los 6 meses, lo que va a hacer el psicólogo va a evaluar 6 aspectos sobre esa valoración. Primero, el aspecto personal de la persona. Segundo, el aspecto familiar de la persona. Tercero, el aspecto laboral de la persona. Cuarto, el aspecto social, cómo me desenvuelvo en la sociedad. Quinto, el aspecto económico, ¿no? Económico también de la persona, residencial, perdón. Y sexto, el aspecto sexual de la persona. En relación a esos aspectos, es que el psicólogo va a llegar a una conclusión simple, que sí hay un daño y una afectación psicológica. Y ahí el psicólogo, ¿no? va a determinar en esas 6 dimensiones en qué categoría del daño psíquico estamos, porque la ley establece daño leve, moderado, grave y muy grave. Repito, el psicólogo, después de 6 meses de producida una agresión o un daño psíquico entendido sobre violencia contra la mujer o entendido como un delito, porque puede haber un delito de violación sexual, lógico que esa persona se va a quedar traumada, ¿no? Ahí lo que va a hacer el psicólogo es determinar en 6 aspectos, ¿ya? En 6 aspectos, ya lo que les he dicho: personal, familiar, laboral, social, sexual y académico, perdón, es el otro, no económico, académico, ¿ya? Entonces, esa valoración que va a hacer el psicólogo va a estar establecida, y las pautas que se le dan a la misma en la guía de valoración del daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional. Porque, doctor, o sea, no puede haber una violencia casual, no, pues la violencia es intencional, el modo de dañar a alguien, de producirle un menoscabo en su formación, en su crecimiento, en cualquier de estos tipos de aspectos, sociales, académicos, sexuales, familiares, laborales. Entonces, estas categorías se van a establecer a través de una ficha y de una entrevista. Y preguntándole a mi amigo, ¿y cuáles son las entrevistas o cuáles son los síntomas que se le van a decir a una persona? Como por ejemplo, le duele la cabeza, antes del evento le dolía la cabeza, después del evento le duele la cabeza, ¿puede dormir usted? Antes del evento dormía bien, usted duerme bien ahora después del evento, usted cuando va al colegio hace las tareas, se concentra usted en la universidad en hacer sus quehaceres, tiene pesadillas, antes no las tenía, y así sucesivamente. Lo que va a hacer el psicólogo, ¿no? Preguntando antes o después de este evento, antes del acontecimiento o de la violencia, o después, cómo es que la persona puede terminar. Porque pueden haber muchas personas, definitivamente, que pueden de una u otra manera pasar este evento, ¿no? Dejar que se borre el evento. Pero hay otras personas que lógicamente van a quedar perturbadas, que les va a ser muy difícil poder perderse ese tipo de eventos. No sé, alguien que pueda sufrir un acto, por decirlo, de violación sexual. No creo que sea muy fácil olvidarlo esto de la noche a la mañana. Entonces, esta evaluación que va a hacer el psicólogo a través, pues, de este tipo de preguntas que le estoy indicando, ¿no? Va a medir definitivamente las diversas
cuadros clínicos psicológicos que pueda tener esta persona. ¿Y saben ustedes cuántos reactivos hay para que el psicólogo pueda medir? Hay 64 reactivos. ¿Y qué me refiero a los 64 reactivos? Es esto, ¿no? La pregunta, ¿le duele usted la cabeza? ¿Puede usted dormir? Etcétera, etcétera, que están condicionados, ¿ya?, a la vida personal, familiar, laboral, social, académica y sexual que pueda tener una persona. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace el psicólogo? Llenando los cuadros que hace un momento lo estableció el doctor Rey. Da ciertos valores a este tipo de circunstancias y, lógicamente, llega a un análisis funcional, funcionalmente de la persona, ¿o no? Entonces, ahí el psicólogo dice, dependiendo de la valoración de los cuadros que puede dar, esta persona, después de 6 meses, tiene este tipo de afectación moderada, es leve, es grave, es muy grave, ¿ya? Esto también, antes había un dispositivo legal que establecía así de manera clara en cuanto a los delitos de violencia contra la mujer o el entorno familiar. Han sido derogados a través de este decreto legislativo 1323 que fue dado por el Supremo Gobierno de la República del Perú, ¿no? Del paquete de decreto legislativo que dio el Estado. Y vean ustedes ahí, miren, lesiones graves, la pena no menor de 4 ni mayor de 8. En el inciso 4, ¿qué establece? La afectación psicológica generada como consecuencia del agente que obliga a otro a presenciar cualquier tipo de modalidad de homicidio, lesión dolosa, violación sexual, pudiendo evitar esta situación, no lo hubiera hecho. La afectación psicológica. Doctor, ¿y cómo mido la afectación psicológica? No sé, entro a una casa a asaltar, están unos niños, ¿no? Agarro y la viola a la mamá. Y el niño está mirando que violan a su mamá. Establece el delito, modalidad de homicidio, o el padre que mata a la mamá delante de los hijos. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a entrar ahí a determinar ese tipo de afectación que este niño pueda, o esta víctima pueda tener, no tanto niño. Lesiones leves, graves, por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Y ahí está el tipo penal del artículo 121-B, que establece las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. O sea, no es que acá se va a medir que yo le pueda tirar un lapo a una persona, a mi esposa, sino, por ejemplo, una persona puede agredir más de un lapo a alguien y definitivamente va a tener lesiones. Eso ya es considerado delito, ¿no? La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos por el primer párrafo del artículo 108, feminicidio, ¿no? La víctima se encuentra en estado de gestación. La víctima es el padrastro, madrastra, descendientes, por consanguinidad, adopción por afinidad, etc. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación que sea autoridad económica, laboral, contractual, y el agente le hubiera aprovechado de esa situación. Laboral. O sea, un jefe puede agredir también a su trabajador, ¿no? Y comete un delito, puede cometer un delito. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. Un machete, ¿no? Porque se ven muchas veces en la sierra. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. Cuando la afectación psicológica, doctor, ahí se va a ver la afectación que hace el psicólogo, ¿no? Leve, moderada, grave y muy grave. La afectación psicológica a la que se refiere el numeral 4 del primer párrafo del artículo 121 se causa contra los hijos, hijas, niñas, niños, etcétera, ¿no? También hay no solamente lesiones graves, sino también lesiones leves, que no tienen una magnitud en cuanto al delito que se va a cometer. Y ahí establece, el que causa a otras lesiones del cuerpo y su salud requiere más de 10 días y menos de 30 días. La pena será privativa de libertad, dala. En el inciso E, que nos interesa. La víctima es el padrastro, madrastra, ascendiente o descendiente por consanguinidad. Lógico. Yo tengo mi madre se casa con otra persona, esta persona ya es tan anciana, y como yo siempre le tuve cólera, me sentía frustrado,
¿no? Me daba cólera porque no me prohibía salir a la fiesta, a la discoteca. Ahora que está anciano me empiezo a vengar, pues, ¿no? Lo empiezo yo a agredir, me empiezo a pegar. ¿Habrá violencia ahí en el grupo familiar? Claro. Y si que tal vez, como se dice criolladamente, se me va la mano o lo agredo, puedo hasta cometer un delito, ¿no? Y es pasible de ser sancionado penalmente. Cuento ustedes, ahora hay juzgado de flagrancia, y ustedes muy bien lo saben. Y estos juzgados de flagrancia, a la semana comúnmente caen 2, 3, 4 personas que cometen el delito por violencia familiar o en el entorno de su grupo familiar, ¿no? Maridos que llegan borrachos, le pegan a la mujer, madres que a veces se les pasa la mano, les pegan a los hijos, y ya no solamente sería una violencia psicológica o el juzgado de familia lo tendría que ver, porque muchas veces si el fiscal califica que hay delito, va a ser merecedora de una pena privativa de la libertad. Agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, artículo 122b. Vuelvo a repetir, incorporado el artículo 2 del decreto legislativo 1323, publicado el 6 de enero del año 2017. ¿Está? De cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar. Y ahí establece, ¿no? Se utiliza cualquier tipo de arma, el hecho se comete con ensañamiento, la víctima se encuentra en estado de gestación, la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad, y el agente se aprovecha de dicha condición. Bien, creo que por el momento la reflexión que yo puedo decir y poder establecer es que definitivamente la violencia que en estos momentos se está dando básicamente en el entorno familiar y a los miembros de toda la familia, como lo dijo el doctor Reiber, y hago mía en sus palabras, ¿no? Viene pues de la formación de cada uno de ustedes o que nosotros podamos tener. Invito a la reflexión que en todo caso, si nosotros conocemos algún tipo de violencia, como comúnmente ahora se hace, ¿no? A veces hay padres de familia que con el sobretexto pues de reeducar o educar a sus hijos, muchas veces son sometidos estos niños a cierto tipo de violencia, ¿no? O como comúnmente o a la antigua se conocía, ¿no? La letra entra con sangre, ¿no? Y acá me dará fe, doctor, no es que la letra la haya usted con sangre, sino que usted lógicamente eso es lo que los profesores o los padres recomendaban a su profesor. Pégale, dele duro, dale más. Cuando le esté pegando, un nombre mío. Así era. Entonces, definitivamente, eso está siendo ya defenestrado. Eso está quedando al margen, puesto que nuestra sociedad, y como lo dije al comienzo, ¿qué es lo que se quiere? Es concientizar no a los operadores de justicia, porque esta ley está dada para concientizar ¿a quién? A la sociedad, a todos nosotros. Con ello, yo les agradezco la paciencia, buen humor que ustedes han tenido como personas. Muchas gracias.